Chipre participa en Eurovisión desde 1981 y en los últimos años se ha ganado la honrosa fama de ser el país de las grandes pachangas en el festival, sobre todo desde que en 2018 Eleni Foureira consiguiese un segundo puesto y la mejor posición para la isla hasta el momento con Fuego, tema que llegó a ser número 1 en España y que consiguió entrar en listas de ventas en media Europa. Si bien el pasado año optaron por un registro distinto de la mano de Sandro y su Running, la televisión chipriota cayó en la cuenta de que era mucho mejor seguir en la senda del ritmo mediterráneo y le dio al chico las gracias por venir. Para 2021 han elegido internamente a Elena Sagrinou, cantante y actriz griega, ex líder del grupo Otherview y que recientemente ha emprendido su carrera en solitario. La canción que ha elegido para Eurovisión es El Diablo, de creación sueca y alma internacional, que cuenta una tormentosa historia de amor con alguien que es tan malo como el diablo. La candidatura ha enardecido a grupos ultraortodoxos chipriotas que han pedido la retirada de la canción por hacer apología del satanismo e incluso han amenazado con incendiar la sede de la televisión pública de Chipre. Pero ¿a quién le importa esto cuando puedes cantar este temazo en Spanglish en plan Lady Gaga helénica mientras pasas el aspirador por tu ático de Limasol? Que los ultraortodoxos rabíen mientras nosotros bailamos. El diablo, Elena Sagrinou, Chipre.